Hola, buenos días chicos, bienvenidos nuevamente a Física 2. Hoy continuando con la unidad número 3, correspondiente a movimientos oscilatorios y movimientos ondulatorios. Continuamos con los movimientos oscilatorios, ¿sí? Vamos hoy a seguir estudiando oscilaciones amortiguadas, es decir, movimientos oscilatorios donde existen lo que se conoce como el factor de amortiguación, que no es más que una fuerza resistiva que hace que se vaya disipando la energía y que el movimiento poco a poco vaya deteniéndose. Esto de que vaya deteniéndose es lo que se le conoce como el amortiguamiento, es decir, él se va a ir amortiguando y sus amplitudes van a ir siendo cada vez más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, hasta que llega y se detiene. ¿Sí? Como ustedes ya han podido ver y estudiar en los recursos que están en el aula virtual, existen tres tipos de movimientos amortiguados dependiendo de cómo sea su frecuencia de amortiguación. ¿Sí? Entonces, la clase pasada nosotros vimos ejercicios de movimientos oscilatorios amortiguados, ¿sí? Y calculamos ciertas cosas a partir de utilizar directamente la ecuación, solución de la ecuación diferencial y, y emplearla para calcular constantes de amortiguamiento, calculamos energía, porcentaje de energía después de un cierto tiempo, entre otras cosas. Ahora, en esta clase, debido a que ustedes son estudiantes de ingenierías y los ingenieros usan mucho el cálculo matemático, cálculo diferencial e integral, entonces hoy vamos a hacer un par de ejercicios donde la resolución se da a partir de la utilización del cálculo diferencial e integral. Pero son ejercicios sencillos, son dos ejercicios bastante sencillos donde se aplica el cálculo diferencial e integral. Bueno, cálculo diferencial solamente en este caso. Veamos nuestro primer ejemplo. Nos dice, demuestre que la relación de cambio con el tiempo de la energía mecánica para un oscilador armónico no impulsado se conoce por la derivada de la energía con respecto al tiempo igual a menos B por la rapidez al cuadrado, donde B es el factor de amortiguamiento. Y por eso siempre es negativa. Para hacerlo, derive la expresión para la energía mecánica de un oscilador igual a un medio de masa por rapidez al cuadrado más un medio de K por el desplazamiento al cuadrado y use la ecuación menos K por X menos B de X a dt igual a M por la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo al cuadrado. ¿Sí? Entonces vean, este es un ejercicio que ya nos damos cuenta directamente cuando lo leemos que tenemos que usar cálculo diferencial integral. No tenemos que estar inventando otra cosa, no tenemos que empezar a tratar de hacer eh, malabares para resolverlo. ¿Por qué? Porque el ejercicio no los dice claramente. Dice aquí, derive la expresión para la energía mecánica de un oscilador a partir de la ecuación de la energía mecánica. ¿Sí? Desde un principio, cuando recién comenzamos a leer, dice, demuestre que la relación de cambio con el tiempo. Relación de cambio con el tiempo es una expresión que nos indica cómo cambia algo con respecto al tiempo. Una relación de cambio puede ser relación de cambio a la velocidad con respecto al tiempo, la relación de cambio de la concentración con respecto del tiempo, relación de cambio
no sé, la posición con respecto al tiempo, de la energía con respecto al tiempo. Puede ser con respecto al tiempo, puede ser con respecto de cualquier otra cosa, ¿sí? Pero cuando tenemos una relación de cambio es ver cómo cambia una magnitud con respecto al cambio en otra magnitud. En este caso, lo que nos están diciendo es cómo cambia, nos están pidiendo cómo cambia con respecto al tiempo la energía mecánica. Y nosotros conocemos que la energía mecánica en un oscilador viene dado por esta expresión que tenemos acá, donde tenemos la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial. Vean que aquí tenemos la expresión para la energía cinética, ¿sí? Un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, más la expresión de la energía potencial. En este caso, la energía potencial elástica de un resorte, un medio de K por X al cuadrado. Y nos dicen, básicamente, que para poder demostrar esto que se nos pide acá, que es que la razón de cambio con respecto del tiempo en un oscilador amortiguado se conoce por esta expresión, nos dicen simplemente que agarremos la energía mecánica total, la derivemos con respecto del tiempo y usemos la ecuación diferencial que da base al movimiento oscilatorio para demostrar que esa es la solución. Vean, algún estudiante puede decir, oye, pero es que si no hemos visto ecuaciones diferenciales, ¿cómo lo vamos a resolver? Nosotros no vamos a resolver la ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial no la vamos a resolver, ¿sí? No vamos a usar método de resolución de ecuaciones diferenciales para resolver esa ecuación diferencial y demostrar esto. No. Nosotros lo que nos vamos es apoyar en esa ecuación diferencial y demostrar con esta ecuación diferencial que esta energía total, su razón de cambio con respecto al tiempo es igual a esta expresión que tenemos acá y que siempre es negativa. Eso es lo que vamos a hacer. No vamos a resolver la ecuación diferencial. Simplemente es que nos vamos a apoyar en esa ecuación diferencial para demostrar que la razón del cambio con respecto al tiempo de esta energía mecánica total que tenemos acá es igual a menos B por B al cuadrado, por V al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Así que no se preocupen, no vamos a resolver esa ecuación diferencial. Entonces, comenzamos. Nosotros sabemos que la energía mecánica total es esta que tenemos aquí arriba, que nos ha dado un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, más un medio de K por X al cuadrado. ¿Qué nos dice el problema? ¿Qué es lo que nos sugiere? Dice que para demostrar lo que nos piden, debemos derivar la expresión para la energía mecánica total. Es decir, esta expresión que tenemos acá, ¿qué hacemos? La derivamos con respecto del tiempo. Eso es lo que nos están pidiendo. Tomar esto, derivar con respecto del tiempo, luego utilizar esta ecuación, ¿sí? Y demostrar que la razón de cambio de la energía con respecto al tiempo es igual a menos B por V al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué nos dicen usar esta ecuación? Porque, bueno, si nosotros conocemos, tenemos X. Si podemos conocer de X a dt y podemos conocer la segunda derivada de X con respecto al tiempo al cuadrado, sustituimos en esta ecuación y llegamos a esta conclusión que tenemos acá. Entonces, cuando derivamos la energía mecánica total con respecto al tiempo, nos queda acá una derivada implícita. Si derivamos esto con respecto al tiempo, es tomar todo esto, la derivada con respecto del tiempo, ¿sí? Un puntico que significa derivada con respecto al tiempo, y todo esto lo derivamos con respecto del tiempo. Entonces, cuando derivamos esta parte con respecto al tiempo, ¿qué nos queda? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, por la rapidez al cuadrado. B al cuadrado, ¿cómo es su derivada? El 2 baja y al 2 se le resta 1. 2 menos 1, 1, queda solamente B. Si el 2 baja acá, queda 2 entre 2, 1. Entonces nos queda masa por velocidad y tenemos que derivar implícitamente. ¿Por qué? Porque mire,
Si nosotros derivamos esto con respecto al tiempo, aquí en ninguno de estos dos términos aparece el tiempo. Entonces nosotros lo que estamos es suponiendo que tanto la velocidad como la posición son funciones del tiempo. Y eso es lo que se conoce como una derivada implícita. Entonces lo que tenemos es que derivar implícitamente esto. Que eso ya ustedes lo vieron el semestre anterior en matemática, derivación implícita. Entonces, por derivada implícita nos queda la derivada interna de b, que es de b a dt, lo mismo que la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y acá hacemos lo mismo, derivamos con respecto al tiempo, nos queda, acá es una constante, nos queda x al cuadrado, el 2 baja, adelante, 2 entre 2 es 1, al 2 le resto 1, me queda 1. Me queda k por x, por la derivada interna de x, que es de x a dt, que es lo mismo que la velocidad o la rapidez. Entonces, esta es la derivada con respecto al tiempo de esta ecuación que tenemos acá arriba. Ahora, nos dice que usemos esta ecuación que tenemos acá. Masa, segunda derivada con respecto, segunda derivada de la posición con respecto al tiempo al cuadrado, igual a menos k por x menos b por v. ¿Qué hacemos? Bueno, podemos despejar de acá este término, que es exactamente este mismo término, y lo sustituimos. De allí nos va a quedar que, o bueno, o podemos, vean, podemos de aquí despejar este término y colocarlo acá, o simplemente agarrar todo esto, que es igual a m, segunda derivada de la posición con respecto al tiempo al cuadrado, y sustituirlo aquí. ¿Sí? O sustituimos esto acá, o despejamos este término de aquí y lo sustituimos aquí. ¿Sí? Cualquiera de los dos va a dar exactamente el mismo resultado, así que ustedes lo hacen como les parezca más sencillo. Yo agarré esto en esta resolución y lo sustituí acá. Ustedes pueden hacerlo despejando de aquí este término, sustituyéndolo acá y verificar que da exactamente lo mismo. Entonces, cuando sustituyo menos k por x menos b por v acá, nos va a quedar la derivada de la energía con respecto al tiempo igual a b multiplicado por todo esto, que es este mismo término que tenemos acá, menos k por x menos b por v más k por x por v. ¿Sí? Cuando desarrollamos esto, ¿sí? Este paréntesis, agarramos este por este y este por este, nos queda menos v por k por x menos b por v por v al cuadrado, más k por x por v. Este término es exactamente este término. kxv, kxv. Negativo, positivo, se van a restar, su resta va a dar 0 y nos queda que la derivada con respecto del tiempo de la energía mecánica total es igual a menos b por v al cuadrado. Y eso siempre es menor que 0 debido a este signo que nos queda acá. Entonces, siempre la derivada con respecto al tiempo nos va a quedar esta expresión que es negativa. ¿Sí? Entonces vean cómo podemos usar el cálculo diferencial integral para conocer características propias de los sistemas oscilatorios que tenemos. En este caso, un sistema oscilatorio amortiguado no impulsado, vamos a saber que el cambio de la energía con respecto del tiempo siempre va a ser negativo y va a venir dado por esta expresión que va a depender de la rapidez con la que se esté moviendo, la rapidez al cuadrado con la que se esté moviendo el oscilador armónico y cuánto sea su factor de amortiguamiento, ¿sí? De esos dos parámetros. Y siempre va a ser negativo. ¿Por qué? Porque la energía va a ir disminuyendo. Listo. Ahora tenemos otro
Otro problema acá, que también lo vamos a hacer usando cálculo diferencial en este caso. Este problema nos dice, demuestre que la ecuación x igual a a exponencial de menos b sobre 2m por t por el coseno de omega t más phi es una solución de la ecuación menos k por x menos b de x a dt igual a masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo al cuadrado, siempre que el factor b al cuadrado sea menor que 4m por k. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos acá? Simplemente vamos a hacer una demostración de que esta ecuación que nos dan acá para x, ¿sí? La ecuación para la posición de la partícula en un oscilador amortiguado, es una solución de esta ecuación diferencial que tenemos acá. ¿Qué quiere decir? Que x igual a todo esto que tenemos aquí es una solución de esta ecuación diferencial. Quiere decir que cuando yo resuelvo la ecuación diferencial, una de las soluciones que me puede generar esa ecuación diferencial es esta que nos muestran aquí. X igual a por la exponencial de menos b sobre 2m por t, coseno de omega t más phi. ¿Sí? Entonces, si al resolver esta ecuación diferencial a mí me queda esta solución, quiere decir que esta ecuación es solución para esta ecuación diferencial. Ahora, eso es, yo lo puedo demostrar resolviendo la ecuación diferencial y llegando a esa solución, ¿sí? Yo comienzo a resolver mi ecuación diferencial aplicando mi método de resolución de ecuaciones diferenciales, tomando en cuenta que b cuadrado es menor a 4 veces la masa por la constante, y llego a esta solución que tengo acá. ¿Sí? Esa es una forma de demostrar, resolver la ecuación diferencial y llegar a esa solución. Pero ¿qué pasa? Como no vamos a resolver la ecuación diferencial, nos vamos por el camino más fácil. Siempre en física a nosotros nos gusta hacer las cosas de la manera más fácil posible. A nosotros no nos gusta resolver cuestiones difíciles, sino que nos gusta resolver las cuestiones de la manera más sencilla. Entonces, en este caso, como no necesitamos resolver la ecuación diferencial, ustedes aún no pueden resolver estas ecuaciones diferenciales porque no han visto los métodos de resolución de ecuación diferencial, pero ustedes sí saben cómo tratar problemas matemáticos. ¿Sí? Ustedes son estudiantes de ingeniería, ya deben saber, ya saben cómo usar las herramientas del cálculo para resolver ecuaciones matemáticas. ¿Sí? Hasta cierto nivel, pero saben. Entonces, con lo que ustedes ya son capaces de utilizar, vamos a resolver este problema de cálculo, ¿sí? Cálculo diferencial. Ustedes ya saben derivar y ya saben integrar. Y para demostrar esto, simplemente con saber derivar es más que suficiente. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros vemos que nos dicen que esta ecuación, x igual a exponencial de menos b sobre 2m multiplicado por t, coseno de omega t más phi, es una solución de esta ecuación diferencial que tenemos acá, que la vamos a llamar 1. Vamos a irle colocando a ciertas ecuaciones un numerito, porque vamos a hacer varios pasos, vamos a obtener varias expresiones, y luego al final con todas esas expresiones vamos a demostrar que esta ecuación es solución de esta ecuación diferencial. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, cuando nosotros queremos demostrar que una ecuación es solución de una ecuación diferencial, nosotros simplemente lo que hacemos es tomar la solución y sustituirla en cada uno de estos términos. Si nosotros vemos acá, esto es x igual a algo. Y aquí nosotros tenemos x y tenemos x. ¿Sí? No es más
que un simple problema de sustitución. Agarrar esta X, el valor de esta X, y sustituirla en donde está X. Veo dónde está X y meto este valorcito de las X, ¿sí? X vale a por exponencial de menos b sobre 2m por t coseno de omega t más phi. Y aquí tengo X, X, X. ¿Qué hago? Todo esto que está acá, lo coloco aquí, lo coloco aquí, y lo coloco aquí también, ¿sí? Es como cuando tienen un problema, fuerza igual a masa por aceleración. Le dicen que la masa vale 3 kilogramos y la aceleración vale 2 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cuánto valdrá la fuerza? Bueno, ustedes agarran la masa, la colocan allí, agarran la aceleración, la colocan allí, 2 por 3, 2 por 3, 6. Entonces dicen que la fuerza es 6 newton. Ustedes hacen eso sencillamente, entonces aquí es exactamente lo mismo. Agarrar el valor de X y meterlo en esta ecuación diferencial que tenemos allí. ¿Qué tiene que pasar? Al final, lo que tenga de este lado tiene que ser igual a lo que tenga de este lado. Si se cumple eso, quiere decir que esa ecuación solución es una solución de esta ecuación diferencial. ¿Qué pasa si a mí me dan una ecuación y esa ecuación no cumple que es solución de esta ecuación diferencial? Simplemente cuando yo la sustituya aquí, voy a obtener de este lado una cosa, un resultado, y de este lado voy a tener otro resultado diferente. Entonces, cuando tengo de un lado un resultado y del otro lado otro resultado diferente, no se cumple, porque las igualdades se tienen que cumplir. Yo no puedo decir que 3 es igual a 5, simplemente porque si no puedo agarrar y resolver toda una suma, una multiplicación de un lado y que me quede 3, y del otro lado agarrar del otro lado de la igualdad, hacer un montón de soluciones y que me quede 5 y decir que eso es correcto. Ah, porque simplemente resolví, de un lado me quedó 3, del otro lado me quedó 5, entonces 3 es igual a 5. No se cumple. ¿Sí? Si yo agarro esta ecuación y la coloco dentro de la ecuación diferencial, solamente si este lado es igual a este lado, se cumple que la ecuación es una solución de esa ecuación diferencial. Si me queda algo diferente, entonces no se va a cumplir que sea solución. Entonces, básicamente vamos a hacer eso. Ahora, sustituir esto aquí y aquí directamente puede ser engorroso porque nos va a quedar algo muy grande. Ya de por sí sustituirlo en un solo sitio nos queda inmenso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por un lado, vamos a calcular la derivada de x con respecto al tiempo. Por otro lado, vamos a calcular la segunda derivada de x con respecto del tiempo al cuadrado, sabiendo que x vale esto que tenemos acá. Y luego que tengamos todo, sustituimos sustituimos todas esas soluciones acá en esta ecuación. Vamos a hacerlo paso por paso. En esta ecuación diferencial, y esto es algo que hay que tener en cuenta, nos dicen que la frecuencia angular va a venir dada por este factor. Y aquí es donde tenemos que tomar en cuenta esto que tenemos acá. Nos dice que x igual a exponencial de menos b sobre 2m por t coseno omega t más phi es solución de esta ecuación diferencial siempre que este término sea menor que 4mk. ¿Qué pasa? Ese término es este término que tenemos acá. Si nosotros distribuimos nuestro exponente, aquí nos queda b al cuadrado es b cuadrado dividido para 2m al cuadrado es 4m cuadrado. Entonces, ¿por qué b cuadrado tiene que ser menor que 4mk? ¿Qué pasa acá? Si yo tengo un valor de b cuadrado cualquiera y un valor para 4m cuadrado, ¿sí? Cuando yo lo divido me va a dar un resultado, ¿sí? Un valorcito. Ahora, ¿qué pasa? Este valor, b cuadrado sobre 4m cuadrado, puede ser mayor que 1
o menor que 1. Si es mayor que 1, ¿qué va a pasar? Me va a quedar K sobre M, que es un valor positivo, menos un número mayor que 1. Entonces, esto puede generarme una raíz compleja y entraría en un movimiento que se conoce como críticamente amortiguado si este número supera este número que tenemos acá. Entonces, ¿qué pasa? Si b cuadrado es menor que 4mk, se asegura que este valor va a ser menor que 1, ¿sí? Y al ser menor que 1, nos va a dar una raíz real y va a ser un movimiento amortiguado. Simplemente un movimiento amortiguado que se conoce también como movimiento subamortiguado, ¿sí? Donde esta frecuencia sigue siendo real. Ahora tenemos esta ecuación, vean, le estamos dando numeritos 1, 2 y 3 porque lo vamos a necesitar más adelante. Tenemos la misma ecuación que es la ecuación solución. Y comenzamos a derivar. La ecuación 4 que vamos a tener es esta primera ecuación que tenemos acá, de x a dt. ¿Para qué? Para después sustituirla aquí. Entonces, si este es x y yo lo derivo con respecto al tiempo, entonces vamos a tener esta derivada. Vean que aquí tenemos un producto, ¿sí? De dos funciones con respecto al tiempo. A es la amplitud, es una constante, no pasa nada, ¿sí? Ella siempre queda igual. A no tenemos que derivarla. Pero ¿qué pasa? Tenemos la exponencial que depende del tiempo y el coseno que depende del tiempo. Eso es la derivada de un producto. ¿Y cómo es la derivada de un producto? El primero derivado por el segundo sin derivar, más el segundo derivado por el primero sin derivar. ¿Sí? Entonces simplemente. Acá derivamos la exponencial. Entonces nos queda A, que es una constante, el segundo sin derivar, aquí está, el coseno de omega t más phi, nos lo derivamos, y derivamos solamente la exponencial. ¿Cuál es la derivada de la exponencial? La exponencial misma. ¿Sí? La derivada de la exponencial es la misma exponencial. Entonces por eso nos queda acá la exponencial. Pero ahora tenemos que tomar la derivada interna. Entonces, ¿cuánto es la derivada interna de menos b sobre 2m por t? La derivada de t es 1, nos queda b sobre 2m, que es una constante con su signo negativo. Menos b sobre 2m, la derivada interna. Vean, la derivada de la exponencial por su derivada interna. Más el segundo sin derivada. ¿Qué digo? Más la derivada del segundo por el primero sin derivar. A es una constante, sigue quedando. Ahora tenemos este término exponencial de menos b sobre 2m por t, que no lo derivamos porque ya hicimos su derivada acá, el primero sin derivar por el segundo derivado. El segundo es coseno omega t más phi, la derivada del coseno es menos, vean dónde está el menos, el seno. ¿Sí? Esa es la derivada del coseno. Derivada del coseno menos seno. Por eso este signo negativo de acá. Por su derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna? La derivada de esto que tenemos acá. Phi es una constante, su derivada es 0. Omega t, la derivada de t es 1. Nos queda solamente omega que tenemos aquí. ¿Sí? Y allí está la primera derivada de la posición con respecto del tiempo. Entonces, todo esto que tenemos acá lo debemos sustituir aquí. Y volver a derivar todo con respecto del tiempo para obtener la segunda derivada con respecto al tiempo y sustituirla acá. Entonces, hagamos esa segunda derivada. A ver, bueno, lo voy a dejar así para que vean. La segunda derivada respecto del tiempo, simplemente tomamos la primera derivada con respecto al tiempo y la volvemos a derivar. Esperen un segundo, le voy a colocar algo. Listo.
vamos a tomar la segunda derivada con respecto al tiempo. Esta expresión no la teníamos, por eso la acabo de colocar allí. Esta es la expresión de la primera derivada con respecto al tiempo de la función posición. Para conseguir la segunda derivada con respecto al tiempo que necesitamos para sustituirla acá en esta parte, tenemos que volver a derivar todo esto que está acá, ¿sí? La derivada de una suma es la suma de su derivada, pero cada uno de esas sumas tenemos un producto, entonces sería la derivada de un producto. Entonces, el primero derivado por el segundo sin derivar, más el segundo derivado por el primero sin derivar, menos el primero derivado por el segundo sin derivar, más el segundo derivado por el primero sin derivar. Y listo. Es una simple derivada. Un poquito larga, pero es una simple derivada. Les exhorto a que ustedes hagan paso a paso estas derivadas también en su casa y comprueben estas soluciones. Entonces, aquí que tenemos, vamos a tener que el resultado de esta segunda derivada es el que tenemos acá. Aquí ya hemos sacado factor común B sobre 2m. Aquí tenemos B sobre 2m. Este resultado es B sobre 2m, lo sacamos como factor común al final. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? Tomar el primero, lo derivamos con respecto del tiempo, y tomamos este segundo término y lo derivamos con respecto al tiempo. ¿Qué nos va a quedar acá? Se lo voy a decir, ustedes tienen que hacerlo en su casa, resuelvan cada una de esas derivadas por separado, luego las unen, sacan factor común, lo que tienen que sacar como factor común, y llegarán a esta resolución. Básicamente lo que hacemos es A por la derivada del primero. La derivada del primero es la derivada de la exponencial, la misma exponencial, multiplicada por la derivada interna. Nos había quedado que la derivada interna era menos b sobre 2m. Si nos vuelve a quedar otro término, menos b sobre 2m, nos quedaría a exponencial de menos b sobre 2m por t, que multiplica a menos b sobre 2m elevado al cuadrado. ¿Sí? Porque nos va a salir otro término aquí. Por el segundo sin derivar, que es el coseno de omega t más phi. Más el segundo derivado, esto nos quedaría igual a exponencial de menos b sobre 2m por t, que multiplica menos b sobre 2m, por el seno de omega t más phi negativo, por la derivada interna que nos quedaría omega. ¿Sí? Y ahí tendríamos la derivada de todo este primer término. Menos la derivada del segundo término es la derivada del primero, por el segundo sin derivar, nos quedaría a por la misma exponencial, multiplicada por su derivada interna, que es menos b sobre 2m, por omega, por el seno de omega t más phi, más la derivada del segundo, más el segundo sin derivar por el primero, el segundo derivado por el primero sin derivar. Todo este término queda igual, y nos quedaría la derivada del seno, el coseno. Nos quedaría a exponencial de menos b sobre 2m por t, por el coseno de omega t más phi, por omega, por la derivada interna de acá, que nos quedaría omega, omega por omega, omega al cuadrado. Vean, este omega al cuadrado que nos sale acá. Y luego, cuando tenemos todo eso, podemos sacar, como todos los términos van a tener b al cuadrado, bueno, no todos, pero algunos términos van a tener b al cuadrado, b sobre 2m, por ejemplo, uno va a ser b sobre 2m y otro van a ser b sobre 2m al cuadrado, lo podemos sacar como factor común, menos b sobre 2m, que va a multiplicar a exponencial de menos b sobre 2m por t, que multiplica a menos b sobre 2m, coseno omega t más phi, menos a por la exponencial de menos b sobre 2m por t, omega seno de omega t más phi. Menos, que es el otro término, el segundo término, a exponencial
de menos b sobre 2m por t por menos b sobre 2m omega coseno de omega t más phi más a exponencial de menos b sobre 2m por t omega cuadrado coseno de omega t más phi. Les repito, estas son derivadas que ustedes tienen que hacer en su casa y comprobarlas. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, si ya tenemos cuánto vale la segunda derivada con respecto de la posición con respecto al tiempo y tenemos cuánto vale la primera derivada con respecto del tiempo, simplemente lo que hacemos es sustituir la expresión 3 y 4 en el lado izquierdo de la ecuación. Recordemos que la ecuación es esta, la expresión 3 y 4, la expresión 3, si recuerdan, nos vamos a ir todos hacia atrás, perdón, me fue mucho. La expresión 3 es la expresión para x, la expresión 4 es la primera derivada de x con respecto al tiempo, y eso lo sustituimos en la ecuación 1. La expresión 3 y 4 en la ecuación 1. Vean, sustituimos x y la derivada de x con respecto al tiempo. Y 5, que es esta solución que tenemos acá, todo esto, vean, la segunda derivada con respecto al tiempo es igual a esto que está acá arriba menos esto. Lo que pasa es que no alcanzó en la misma línea, entonces lo tuve que poner abajo. Pero es toda esta parte menos toda esta parte. ¿Sí? Entonces, a ver, voy a borrar un poquito para que no se vea. Al sustituirla allí, comenzamos a hacer operaciones algebraicas. ¿Para qué? Para mostrar que este lado de aquí tiene que ser igual a este lado de acá. ¿Sí? 2 tiene que ser igual a 2. 2 igual a 2 es correcto. 1 igual a 1 es correcto. 3 igual a 6, incorrecto. 7 igual a 28, incorrecto. ¿Sí? La única forma de que la ecuación sea correcta es que todo lo que está del lado derecho de la igualdad sea igual a todo lo que está del lado izquierdo de la igualdad. Si lo que tengo de este lado es igual a lo que tengo de este lado, es correcto. Entonces, cuando sustituimos, y esta es una sustitución que paso a paso ustedes deben hacer en su casa, nos queda exactamente esto que tenemos acá. Menos K, aquí tenemos menos K por X. ¿Cuánto vale X? X vale A exponencial de menos B sobre 2M por T coseno omega T más phi. Lo tenemos acá. ¿Sí? Ese es el primer término, este término que tenemos acá. Ahora, vamos a tener el segundo término, que es menos B por la derivada de la posición con respecto del tiempo. Entonces tenemos menos B menos la primera derivada con respecto del tiempo es esta que tenemos acá. Entonces, menos con menos se va a hacer más. ¿Sí? Aquí tenemos un menos. Este menos B multiplicado por este menos y por este menos se van a convertir en más. Entonces nos quedaría B por B, B cuadrado sobre 2M exponencial de menos B sobre 2M por T coseno omega T más phi. Vean, aquí tenemos el primer término. Más, porque este menos, con este menos se hace más, B por A por omega por la exponencial de menos B sobre 2M por T, seno de omega T más phi. Aquí tenemos el segundo término, que corresponde a este término que tenemos aquí. Ya tenemos todo lo del lado izquierdo, ¿sí? Que es esta expresión que tenemos acá. Igual a M, que va a multiplicar a la segunda derivada con respecto del tiempo al cuadrado de la posición. Entonces, vean,
La posición es, la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es toda esta expresión que tenemos acá. La multiplicamos por m. Si multiplicamos por m acá, quiere decir que tenemos que multiplicar por m aquí y multiplicar por m aquí. ¿Sí? M entre m se cancela. Nos va a quedar menos b sobre 2 multiplicado por todo esto. Menos, ¿sí? Que es todo esto que tenemos acá. Y luego vamos a tener m. Si lo multiplicamos acá, aquí tenemos una m que divide, con esta m se va a cancelar. ¿Sí? Y acá no tenemos término de m, entonces queda m por todo esto que tenemos acá. Entonces, menos con menos, más m entre m, 1. Nos queda b sobre 2 por a exponencial de menos b sobre 2m por t, omega seno de omega t más phi. ¿Sí? Es todo este término que tenemos aquí. Menos por más es menos, queda este signo negativo. M por A por omega cuadrado por la exponencial de menos b sobre 2m multiplicado por t coseno de omega t más phi. Y nos queda este término acá. Entonces, todo este término es el que va aquí. ¿Sí? Ya tenemos nuestra ecuación. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Simplemente operar para comprobar que todo esto de este lado es igual a todo esto de este lado. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a comprobar que, a ver, voy a volver al rojo. Vean dónde está el signo de la igualdad. Es decir, a ver, un segundo, voy a moverlo. Listo, voy a moverlo, lo coloqué un poquito más hacia la izquierda para que no se tapara con la cámara. Entonces, les decía, vean que aquí tenemos el signo menos. ¿Sí? Quiere decir que todo esto que tengo acá arriba en la primera línea es igual a todo esto que tengo acá abajo en dos líneas porque no cabía en una sola línea. Entonces, ¿cómo compruebo que el lado izquierdo es igual al lado derecho? Bueno, yo veo que acá yo tengo términos senos y términos cosenos. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo que tengo de este lado coseno, coseno y seno, y del otro lado de la igualdad también tengo el mismo coseno, seno, coseno, seno. ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, desarrollarlo. Yo sé que de un lado voy a tener seno de algo y coseno de algo. ¿Sí? Ese algo en este caso es omega t más phi. Y del otro lado también voy a tener seno de algo más coseno de algo. Aparte, yo sé, veo acá que el coseno no está solo, sino que está acompañado por un término. Y el seno no está solo, sino que está acompañado por un término. Es decir, el seno de este lado está multiplicado por algo. El coseno está multiplicado por algo. De este lado, el seno también está multiplicado por algo. Y de este lado, el coseno también está multiplicado por algo. Entonces, básicamente esa es la ecuación que tenemos. Una ecuación donde tenemos senos más coseno, seno más coseno. El seno está acompañado de un coeficiente, el coseno está acompañado de un coeficiente y de este lado también. Ahora, los argumentos
acá son exactamente el mismo. Entonces podemos decir que es el mismo seno y el mismo coseno de ambos lados, ¿sí? Es el seno de un argumento que es igual al seno de otro argumento. Entonces, para comprobar que la ecuación está correcta, yo tengo que comprobar que el coeficiente que acompaña al seno acá tiene que ser igual al coeficiente que acompaña al al seno de este otro lado. Y que el coeficiente que acompaña al coseno de este lado es igual al coeficiente que acompaña al coseno de este lado. ¿Por qué? Porque este seno es idéntico a este seno y este coseno es idéntico a este coseno. ¿Sí? Es decir, 2 veces el seno más 4 veces el coseno tiene que ser igual a 2 veces el seno más 4 veces el coseno. ¿Sí? Tienen que ser igual. Entonces, ¿qué tengo que mostrar? Que los coeficientes que acompañan al coseno de este lado de la igualdad son iguales al coeficiente que acompaña al coseno del otro lado. Y que el coeficiente que acompaña al seno del lado izquierdo es igual al coeficiente que acompaña al seno del lado derecho. Entonces, básicamente es eso. Y con eso simplemente comprobamos que esa ecuación es solución a la ecuación diferencial si nos da igual. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a comparar los coeficientes de el seno y del coseno. Ahora, como ambos términos tienen a exponencial de menos b sobre 2m, simplemente nos fijamos en el término que resta. ¿Por qué? Porque todos tienen ese término. Incluso lo podríamos cancelar. Todos contienen ese término. Entonces, nos interesa es el término restante. Entonces, términos para el coseno. ¿Sí? El coseno, nosotros vemos, acá tenemos coseno de todo esto, nos va a quedar. De este nos queda acá, la colocamos acá. De este coseno que tenemos acá, nos queda a b cuadrado sobre 2m. Ah, no, el a viene acá con este, porque se repite con todo. De este otro coseno nos queda b cuadrado sobre 2m, b cuadrado sobre 2m, y eso es igual, porque acá no tenemos más cosenos, por un lado vamos a ver los del coseno y por el otro lado vamos a ver los del seno para que sea más fácil. Podríamos hacer todo de una vez, pero se nos complica más, tendríamos que escribir mucho, entonces vamos a hacerlo más fácil. Coseno por un lado y seno por el otro. De este otro lado nos queda coseno a exponencial por el coseno, nos queda menos con menos, más b por b, b cuadrado, 2 por 2, 4m. Nos queda menos b sobre 2, b sobre 2m. Este término de acá. Y luego, esto es seno, aquí nos queda coseno. Todo este término, ¿quién lo acompaña? Menos m omega al cuadrado. Menos m omega al cuadrado. Al hacer esa resolución, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar menos k más b cuadrado sobre 2m, menos k más b cuadrado sobre 2m es igual b por b, b al cuadrado, menos por menos, más. ¿Sí? Aquí iría más, menos b, esto es esto que queda acá, masa por omega al cuadrado. ¿Y cuánto vale omega? Omega habíamos visto al principio que es la raíz cuadrada de k sobre m menos b cuadrado sobre 4mk. ¿Sí? Raíz cuadrada con el cuadrado se cancela y nos queda esto de acá. Cuando multiplicamos, m se va con m, m se va con m, menos con menos da más, este queda negativo,
quedaría K, ¿sí? Negativo. B cuadrado sobre 4M. B menos B cuadrado sobre 4M. Nos queda, a ver, aquí se me fue un signo de más. Lo voy a acomodar. Listo, se me ha ido un signo de más. Entonces nos queda acá. De acá nos va a quedar B cuadrado sobre 4M. Negativo. Menos M con M nos queda menos K, esta menos K que nos queda acá, y aquí nos queda menos B cuadrado sobre 4M. Menos con menos da más, entonces al restar menos B cuadrado sobre 4M más B cuadrado sobre 4M nos va a quedar B cuadrado sobre 2M. Entonces, vean, aquí tenía otro errorcito que acomodé. Aquí queda menos por menos, B cuadrado sobre 4M, queda positivo, B cuadrado sobre 4M, y aquí queda, esta M, cancela una M, queda B cuadrado sobre 4M, más B cuadrado sobre 4M, eso es B cuadrado sobre 2M. Entonces, si vemos este término de acá, con este término de acá, vean que aquí es donde está el signo de igualdad, esto igual a esto, igual a esto, entonces todo esto es igual a todo esto. Entonces, por la parte del coseno, tenemos que a ambos lados, los coeficientes que acompañan al coseno son exactamente los mismos. Entonces, por ahí vamos bien. Ahora, cuando analizamos los términos del coseno es hacer exactamente lo mismo, ¿sí? El seno también está acompañado de a exponencial de menos b sobre 2m por t, entonces tomamos todo esto. ¿Por qué? Porque en todos los términos donde aparece el coseno también aparece este término. Entonces nos fijamos solo en los que quedan. Entonces acá tenemos esta expresión para el seno. Si quitamos esto, nos queda B por omega. Es el único término que tenemos. Igual a de este otro lado, ¿quién está con el seno? Con el seno está esto. Aquí tenemos A exponencial, seno omega t más phi, nos queda omega por B sobre 2. Entonces, menos con menos da más, B sobre 2 que multiplica a omega. Y luego viene este seno acá, que tenemos a exponencial por el seno, nos queda un omega más multiplicado por b sobre 2 positivo. B sobre 2 multiplicado por omega. B sobre 2 omega más b sobre 2 omega, eso es igual, un medio más un medio, 1. Nos queda que b por omega es igual a b por omega. ¿Sí? Menos k en los términos del coseno, menos k más b cuadrado sobre 2m es igual a menos k más b cuadrado sobre 2m. Y en los términos del coseno nos queda b por omega es igual a b por omega. Son dos expresiones iguales. Los términos para el coseno son iguales de un lado y del otro. Los términos para el seno son iguales de un lado y del otro de la igualdad. Entonces, como los coeficientes, tanto del seno como del coseno, dan iguales a ambos lados de la igualdad, eso quiere decir que esa ecuación solución que usamos, x igual a exponencial de menos b sobre 2m por t, coseno de omega t más phi, es solución a esa ecuación diferencial que teníamos planteada en un principio. Y así podemos comprobarlo. ¿Sí? Chicos, a algunos quizás les parezca muy tedioso eso, pero si ven, no es nada difícil, es tomar una expresión, derivarla, tomar la otra expresión, derivarla, sustituirla en una ecuación y resolver suma, resta, multiplicación y división allí. Agarrar los coeficientes del coseno, igual a los coeficientes del coseno,
los coeficientes del seno igual a los coeficientes del seno. Pero las herramientas de cálculo es indispensable que ustedes las vayan usando. Así que tienen que comenzar a resolver ejercicios, problemas que impliquen la utilización del cálculo. ¿Sí? Porque en ingeniería esto es fundamental. Bueno, chicos, me despido de ustedes por ahora. Nos vemos en la próxima clase. Como siempre, les recuerdo que estoy a su completa disposición para aclararle todas las dudas que ustedes tengan. Simplemente me tienen que contactar y con mucho gusto le atenderé. Chao, chao. Hasta la próxima clase.